Buenas tardes a todos, bienvenidos al primero de varios conversatorios que tendremos en torno a la interpretación, traducción en lengua de señas que la RIT LS tiene organizado. La intención de estos es que podamos compartir experiencias con profesionales en la interpretación, traducción y temas relacionados a esta, y que esto enriquezca nuestra práctica cotidiana como intérpretes de lengua de señas. Hoy estaremos en la conducción de este conversatorio Juan Pablo de Aguinaga y una servidora, Nadeli Cruz. Y nos complace presentarles a una invitada muy especial. Ella es Maya de Witt. Maya de Witt estudió en los Estados Unidos y en Holanda. Trabaja internacionalmente como intérprete de lengua de señas holandesa, en lengua de señas americana y señas internacionales. Está involucrada en campos académicos vinculados a señas internacionales, con especial interés en temas como educación, calidad de la interpretación y tecnología. Maya de Witt también ha participado activamente en la formulación de políticas de señas internacionales gracias a su afiliación, entre otras, a la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas holandesa y al Foro Europeo de Intérpretes de Lengua de Señas, así como a la Asociación Europea de Intérpretes y Traductores Legales. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, AIC, para quien ha desarrollado pautas para intérpretes de conferencias orales y de lengua de señas. Actualmente coordina las actividades de la Red de la Lengua de Señas de AIC. Su publicación Interpretación de Lengua de Señas en Europa se actualiza y se republica cada 4 años. Maya de Witt también es consultora y entrenadora de señas internacionales. Bienvenida, Maya, y gracias por aceptar esta invitación. Te damos la palabra. Esta invitación. So I will switch to Bueno, English. pues entonces ahora voy a hablar en inglés. Espero que me puedan escuchar bien. Thank you very much for Muchas this gracias very, very por special esta invitation. invitación tan And especial I really would like to y thank me encantaría Erica and Noé, agradecer a Erika first of y all, a for Noé en inviting primer me. lugar por I know it's invitarme. a bit strange to be Sé que doing es un this poco remotely, extraño hacer but esta I hope to see presentación a your faces distancia, pero in puedo ver time. ah, las So caritas de I todos want to acá en la pantalla congratulate you frente a mí. on this Quisiera felicitarles por international network. establecer esta I think it's red de enormous intérpretes forward, and I think de we lengua de will señas en be México. Creo que making es un impact enorme paso y overall. que va a tener And I know how you will un gran work impacto en la profesión. Sé que individually han and trabajado together to make this muchísimo en happen. lo individual y en conjunto para hacer que And to esto see se realice. that something Sé like this can que change. se necesita Congratulations de on muchas that. de la voluntad de muchas personas para que las cosas cambien. Así que los Maybe felicito summarizing muchísimo por este the gran things that avance I y saw por on todas screen las before we started. caras que veo en la pantalla antes de iniciar. It's Me doy cuenta que todo el mundo está muy dedicado a asegurarse del éxito de este proyecto. Ya han avanzado muchísimo y muchas felicidades por ello. Also want to thank the Quiero interpreters también agradecer who a bravely are los staying intérpretes, afterwards with porque por lo giving general se les agradece hasta lo último, pero les in agradezco lo que several hayan hecho languages. la Also, interpretación a tantas lenguas Hilda, y también who's a bringing Hilda, que está English interpretando entre el inglés y el español member of y que the también es miembro AIC. de la red de intérpretes de lengua de I'm the señas de la coordinator AIC. of the AIC Yo soy la Sweden, coordinadora de esta red de intérpretes de is lengua de the señas de association in the la world, AIC. AIC es la asociación association, más international association of antigua interpreters. del mundo y de hecho la única It asociación was internacional International Organization of Conference Interpreters. bueno, And what's ahí que es la great Asociación Internacional de is that Intérpretes de Conferencias más antigua que hay en el many mundo. years Y lo que es muy interesante es que only durante had muchos años la AIC interpreters, solamente contó con only intérpretes interpreters who had de knowledge lenguas in both orales, es decir, languages, intérpretes and que hacían just interpretación entre distintos recently idiomas and orales, now pero fue en el that año has 2012 also become que aware. empezaron a aceptar que los intérpretes de lengua de And if I señas could have the también microphone a little bit closer, which I think sean parte helps de display la a little bit better. I have a AIC. very good microphone, but I just Y want to make sure that the
y estoy esperando que los intérpretes me Let's escuchen check that bien. everything is Entonces working. I quisiera have the interpreter indicar working que as well, so I am assuming todos estén yeah, que todo esté okay, that's funcionando better. The sound is bien. yeah, Sí, el perfect. sonido Thank está you. perfecto. Muchas gracias. Okay, so we have Y AIC, which is the tenemos a la American AIC, Association, and que this es una is asociación muy importante. works hard La to make AIC sure that trabaja working arduamente para conditions cerciorarse que las condiciones laborales at an para organization los are set intérpretes by que trabajan standards. en conferencias It cumplan con ciertas negotiations also with normas y international ciertos estándares. organizations. La AIC también negocia con With organismos teaching internacionales y programs. trabajan en They work with programas new de interpreters who are just capacitación entering the field. con nuevos intérpretes que apenas vienen llegando a este campo laboral y a guiarlos. Entonces, hay muchos aspectos en los que la Before AIC I es was hired as sumamente an interpreter, importante. Cuando when I graduated recién as an comencé interpreter, I a was very trabajar como shocked. intérprete, yo no conocía a la AIC. And I've Y gotten to know AIC. I'm actually thinking how. me estoy pensando cómo fue que llegué No con la IC. coincidence Creo because que como que caí I have ahí interest in por azar, porque conference yo translation. estoy muy interesada en la And I was interpretación de looking conferencias y for entonces estaba standards that buscando language interpreters who are working at normas conferences ah, can also que use and follow. también pudieran utilizar los intérpretes de lengua de señas que Conference trabajan interpreters looking en for conferencias. setting the standards how we should work. I think that's a Nosotros como very intérpretes important siempre part of estamos our buscando profession. cómo establecer las normas de cómo trabajar, de asegurarnos de que lo que hagamos sea de buena calidad, de acuerdo con las mejores prácticas y que esté que sea de buena calidad para la persona para quienes estamos trabajando. Y bueno, AIC ha hecho mucho en este campo y ahora la red de intérpretes de lengua de señas de la AIC está también escribiendo los lineamientos de cómo se trabaja en equipos mixtos, es decir, de intérpretes de lenguas orales y de lenguas de señas trabajando juntos, y también lineamientos de cuáles son los requerimientos técnicos que se deben cumplir para poder trabajar. Ahora todos estamos sumidos en un mundo que cambió rápidamente en un año, así que sabemos que esto también representa un cambio en las condiciones de trabajo y en las normas que necesitamos como intérpretes. Yo no sé si ya lo han hecho, pero yo les recomiendo que vean el sitio de la AIC, porque ahí hay muchos lineamientos que se pueden utilizar sobre cómo realizar su trabajo en pantalla de manera remota. Ahora, la interpretación remota no es exactamente lo mejor ni lo más fácil para los intérpretes de lengua de señas, porque ciertamente nuestro, nuestra lengua ya no es de tres dimensiones, sino nada más de dos, porque estamos trabajando con una pantalla. Entonces es más difícil representar la interpretación y todas las señas. Entonces es muy difícil trabajar juntos si no estamos juntos en el mismo lugar, porque tenemos un intérprete en su casa, otro intérprete en su casa, y cómo hacemos que se pueda trabajar en equipo es una de las cosas que más nos preocupan. Son de las cosas que tenemos que pensar porque tenemos que pensar cómo vamos a representarnos dentro de la profesión y cómo vamos a asegurar la calidad. Y pues esta fue la introducción a lo que realmente quiero decir. Ustedes me pidieron que hablara de por qué es importante que un intérprete de lengua de señas se eduque, se prepare académicamente para poder ser intérprete de lengua de señas. Y bueno, aquí me sale una sonrisita porque a mí me encanta aprender. Entonces, yo siempre quiero aprender. Nunca he dejado de aprender. Empecé a aprender ASL en Estados Unidos. Estaba yo estudiando allá y, de hecho, para poderme comunicar con niños sordos ciegos. Entonces, estaba en una escuela de ciegos y había niños sordos ciegos ahí. Entonces, dicen, bueno, ¿quién quiere aprender American Sign Language? Porque estos
chicos tienen muy pocos adultos con quienes comunicarse y yo estaba muy joven, tenía mucho tiempo y dije, de aquí soy, esto es lo que quiero aprender. Así que fue así como aprendí mi primera lengua de señas y me intrigó tanto que nunca dejé de aprender, nunca he dejado de aprender. Entonces, me disfruté muchísimo, me fui a Holanda, me regresé a Estados Unidos y ahí fue en donde hice mi primera capacitación como intérprete de lengua de señas, en el norte, en Chicago, donde hace un frío terrible en el invierno, mucha nieve. Así que bueno, ahí recibí mi primera capacitación como intérprete de lengua de señas y después me regresé a Holanda y en Holanda me dicen, bueno, pues te capacitaste en Estados Unidos, que bueno, pero ¿sabes qué? Esa es otra lengua de señas y entonces, pues no puedes trabajar con ASL en Holanda, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues entonces regreso a la escuela y entonces hice una licenciatura en lengua de señas holandesa también. Entonces se lo agregué a la lengua de señas estadounidense y cuando uno trabaja más, pues también reflexiona más en lo que haces y el hambre que tienes de mejorar y de hacer las cosas bien, y en la avidez de aprender, ¿no? Entonces, bueno, se acababa de establecer una nueva maestría en Europa, que es la Maestría Europea en Interpretación de Lengua de Señas, y lo que tiene de interesante, y esta es la seña que le quiero mostrar a la intérprete, y la abreviatura es el EUMASLI, que quiere decir Maestría Europea en Interpretación de Lengua de Señas, e incluye la colaboración de 3 universidades, una en Finlandia, una en Alemania y otra en el Reino Unido, y decidieron que se necesitaba algo que pudiera agolpar a los expertos y los conocimientos de distintas universidades de distintos países. Entonces, obtuvieron el financiamiento, se diseñó el currículum y sé que ustedes nos siguen por Twitter y en Twitter pueden ver imágenes porque ahora acaba de iniciar el cuarto grupo de intérpretes. Yo empecé a estudiar en 2009 y acaba de comenzar con la cuarta cohorte. Yo nosotros éramos 16 en mi grupo y ahora son 24 que vienen de distintas partes del mundo. Vienen de Australia, de Estados Unidos, de toda Europa. Entonces, todos se reúnen y lo que ocurre con esta maestría, el EUMASLI, es que tienes una semana de aprendizaje, te vas a tu casa, trabajas en línea, en proyectos y se vuelven a reunir. Bueno, pero ahora e en la época del coronavirus, bueno, pues todos estamos en casa, pero de todas formas se reúnen y esta es una manera maravillosa de aprender, porque creo que lo que hemos visto en todo el mundo es que, bueno, quienes amamos esta profesión, todos amamos ser intérpretes de lengua de señas, pero también tenemos cosas que aportar. Aportamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestro país. Y a mí me parece que Leo Masli tiene esto, que es un crisol de todas las lenguas, de toda la experiencia, de, de todos los intérpretes de distintas partes del mundo. Y cuando se concluye el EUMASLI, uno tiene que hacer una tesis, es decir, uno tiene que hacer un proyecto de investigación durante medio año y después de eso todos hacemos la presentación de nuestras investigaciones. Y esto es algo de suma importancia porque no solamente es necesario aprender las habilidades técnicas de la profesión, o sea, las habilidades lingüísticas, las actividades interpretativas o, o la reflexión sobre cómo haces tu trabajo, sino que también hay que averiguar por qué haces lo que haces. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Por qué lo manejas de esta manera como intérprete? Entonces, es necesario aprender y obtener las herramientas para poder reflexionar. En los programas de capacitación y de formación, por lo general, primero vamos sobre las habilidades. Hay que aprender a interpretar, hay que aprender el idioma. Sin embargo, a mí me parece que una de las partes más importantes de crecer y desarrollarse como intérprete es poder hablar y reflexionar
y compartir lo que se hace, no nada más como individuos, sino como grupo. Y aún sin tener una educación formal o acceso a educación formal, yo les les aconsejo eso, que se reúnan, que escojan un tema y que lo hablen de manera cotidiana. Hablen por qué hacen las cosas de esta manera y a lo mejor pueden conseguir a un intérprete de lenguas orales o a otro asesor externo. Acá tenemos a lo que se llaman los coaches profesionales que vienen y te ayudan a reflexionar en el proceso. Entonces, a mí me parece esto muy interesante porque si hablamos de ello y reflexionamos sobre las cosas, sabemos y aprendemos cómo hacerlo mejor. O sea, no nada más se trata de mover las manos y leer los libros y tener estrategias para resolver los problemas bien en una situación. Lo que hace bien es conversarlo, debatirlo. Escribí un artículo que también sería útil para ustedes, que es pensar en el concepto de el, de la mentoría entre colegas. Entonces, ustedes como profesionales han trabajado ya durante eh, tiempo de manera conjunta. Entonces son iguales, son tus pares. Entonces, estos pares tienen cierto nivel de experiencia, de conocimiento y probablemente sean intérpretes buenísimos en conferencias, pero no son tan buenos en el ámbito judicial, en los tribunales. Entonces, lo importante es encontrarte con tus pares y cómo se puede hacer mentoría cruzada entre pares. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo mucha experiencia en interpretación de conferencias. Por favor, me podría ser mi mentor. Y entonces, bueno, yo puedo decir, sí, la próxima vez que vayamos a una conferencia, nos en- vas conmigo, trabajamos juntos, nos preparamos juntos. Es como si uno fuera maestro del otro, ¿no? O sea, ¿cómo te vuelves maestro del otro? ¿Cómo le enseñas al otro las habilidades? ¿Cómo ayudas al otro a crecer profesionalmente? Y si se tiene un grupo de profesionales con los que te sientas a gusto y con quien ah, puedas tener una relación de confianza, realmente pueden crecer muchísimo en la profesión. Entonces, siempre se puede hacer muchas cosas, pero a mí me parece que la mentoría entre pares es una forma de mejorar las habilidades de trabajo a un nivel muy eh, equitativo y muy nivelado. O sea, no se trata solamente con los nuevos que vienen llegando a la profesión, sino con los que ya están ahí. Lo que veo es que muchos que los que ya tienen experiencia dicen, ¿y yo ahora qué aprendo? ¿Qué puedo aprender? Porque ya leí todo, ya trabajé todo, ya todo. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, siempre hay cosas nuevas que se pueden aprender. Entonces, hay que aprender de los colegas. Ve qué es lo que tu colega sabe que tú no sabes y qué es lo que quieres aprender y hacer esta mentoría entre pares. Bueno, ahora que ya presenté esto, hay una cosa que quiero mencionar. Es que yo ah, no soy señante nativa. Yo crecí bilingüe porque mi mamá es alemana y mi papá es holandés. Entonces tenemos una familia súper mezclada de diferentes países. Yo de niña vivía en Brasil 2 años y me encantó. Entonces también hablaba portugués, pero ya se me borró, ya se me fue todo, se me olvidó. Reconozco los sonidos cuando los escucho, pero ya no lo puedo hablar. Pero tengo una gran pasión por distintas culturas, por distintos países, por distintas lenguas. Me gusta mucho interpretar, pero también disfruto mucho conocer a otras personas en distintos países. En mi trabajo, lo que hago, ah, abarco distintas cosas. Soy intérprete, pero también soy formadora de intérpretes, entonces organizo cursos en línea en otros continentes y también hago investigación. Y estoy haciendo investigación en interpretación de conferencias, especialmente intérpretes de lengua de señas que trabajan con señas internacionales. Ese es el tema de mi investigación actual. De hecho, hoy día está más en boga porque cada vez vemos más intérpretes que utilizan señas internacionales. Entonces me hice esta pregunta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo hago señas internacionales, pero entonces,
cómo es que se conjuntó este grupo de intérpretes de señas internacionales, que es un grupo muy pequeño. O sea, no hay miles de intérpretes que estén interpretando a señas internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este grupo? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde provienen estos intérpretes que se comunican en señas internacionales? Esto es a lo que me estoy dedicando en un tiempo ya muy corto va a salir publicado mi primer artículo de esta investigación. Este es un aspecto, ¿no? O sea, interpretación, capacitación, investigación, pero también soy consultora. Amo, amo dar asesoría y enseñar mejores prácticas a organizadores de conferencias o a instituciones o a cualquiera que quiera proveer servicios organizados. Y mi objetivo es hacerlo con quienes usan el servicio, porque yo no creo que tenga ninguna lógica que yo diga, pues mire, usted lo que tiene que hacer es poner al intérprete ahí a dar servicio y, y no tomar en cuenta al sordo o al público oyente que va a participar en el evento, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar a quién le estamos ofreciendo el servicio. Y bueno, pues esos son los 4 sombreros que siempre me estoy cambiando, pero también revuelvo de sombrero. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, no tenía investigación, no tenía una universidad que financiara mi investigación. Entonces, yo lo empecé por mi propia cuenta. Y empecé con el libro que mencionaron durante la presentación que se publicó en el año 2000 y dije, bueno, pero ¿por qué nuestra profesión es tan distinta en Europa, donde tenemos tantos intérpretes en Holanda, tantos intérpretes en Portugal? ¿Por qué es esto así? Entonces mi curiosidad dice, bueno, pues quiero saber más. Entonces empecé a investigar y con la investigación empecé a publicar y lo que publiqué lo utilicé en mi capacitación. Entonces es como mezclando una cosa con otra todo el tiempo. Entonces, cuando veo, eh, cuando estoy interpretando, digo, ¿por qué es esto? Y entonces voy, investigo y luego lo que investigo lo aplico en la capacitación y lo que aplico en la capacitación lo aplico en la consultoría y entonces voy mezclando una cosa con otra y me la paso divertidísima porque siempre hay temas de interés. Entonces, esa parte de la profesión es algo muy disfrutable. Siempre hay algo que hacer, siempre algo que compartir y siempre algo que aprender. Entonces, me parece que esta es una buena manera de alentarlos y de animarlos a que sigan con este proceso. Si pensamos en la formación de intérpretes de lengua de señas, en Europa no había programas de formación de intérpretes de lenguas de señas. Entonces, los últimos 20 años es que hemos estado haciendo formación de intérpretes de lengua de señas, pero antes no había tanto. Pero ya no hay programas cortos. Casi todos los programas que tenemos ahora para intérpretes de lengua de señas son programas de licenciatura de 3 o de 4 años, dependiendo del tipo de licenciatura que se persiga. Y comenzaron con este programa porque muchos países europeos reconocieron que la interpretación de lengua de señas es una profesión. Entonces, si te enfermas y vas al médico, si quieres cerciorar que ese doctor tenga, pues, un grado en medicina y que sepa lo que está haciendo. Entonces, bueno, si yo veo el título del doctor ahí colgado, pues yo sé que el doctor me puede tratar. Lo mismo pasa con los intérpretes. Se quiere interpretación de calidad, servicio de calidad. Y entonces, para ello hay que asegurarse que la persona que está dando ese servicio sepa lo que está haciendo. Y esto me parece que es muy difícil, sobre todo en interpretación en ambientes educativos. O sea, hay escuelas en donde no hay intérpretes para los niños sordos en el ambiente educativo. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué pasa con el niño sordo? ¿Se sienta ahí a escuchar
o hay una persona ahí que le ayuda, entre comillas, al niño sordo, eso no es un intérprete oficial. Y lo que yo he estado viendo en mi investigación en interpretación en ámbito educativo es que esa persona no es un intérprete. Entonces, ese niño no va a tener acceso ni a los profesores, ni a las conferencias, ni a todo el conocimiento real que se está impartiendo en el aula. Es decir, si no se tiene un intérprete calificado en el aula para los niños sordos, pues esos niños sordos no se van a educar al mismo nivel que los niños oyentes. Entonces ya comienzan con una barrera para el resto de sus vidas. Entonces yo estaba haciendo mucho cabildeo, pero mucho, para que los intérpretes de aula sean intérpretes profesionales y, o sea, que, que- que sea que no se haga una seña para ayudarle y otra señal para otra palabra, sino que se les interprete y que adquieran su lengua como la adquiere cualquier otro niño. A a manera de ejemplo, les voy a mencionar, en 1997, en, eh, en Holanda teníamos 65 intérpretes y 65 para todo el país. Y teníamos 15,000 personas que necesitaban servicios de interpretación de lengua de señas. Imagínense nada más 65 intérpretes para 15,000 personas. Está totalmente desbalanceado y desequilibrado eso. Entonces, la comunidad sorda se reunió, hicieron gran cabildeo con las autoridades y dijeron, esto tiene que cambiar porque tenemos que asegurarnos de tener accesibilidad. Y entonces fue así que en 1997 comenzó un programa de formación de intérpretes de lengua de señas en Holanda. Han estado haciendo la licenciatura y tenemos ya casi 600 intérpretes de lengua de señas holandesa. Y todos los niños, no importa qué edad tengas, sino que hasta los 30 años tienes derecho a tener un intérprete de lengua de señas. Puedes ir al kinder, a la secundaria, a la primaria, a la universidad y tener tu propio intérprete de lengua de señas que está ahí contigo y que te interpreta todo y que es un licenciado en interpretación de lengua de señas, que ha hecho una licenciatura de 4 años para poder interpretar. Y creo que una de las cosas que sirvió mucho en Holanda como factor de convencimiento es que si quieres interpretar en cualquier ambiente y quieres que el gobierno te pague, tienes que tener licenciatura. Entonces, si yo estoy interpretando en el aula y quiero que el gobierno me pague, tengo que haber concluido mi licenciatura de 4 años, porque de otra manera, pues el gobierno no va a financiar ni va a pagar mis servicios de interpretación. Entonces, todos los intérpretes en Holanda tienen una licenciatura porque de otra manera no les pagan, porque casi todo el trabajo es en educación o en reuniones o en conferencias. Siempre es el gobierno quien paga los servicios. Y eso es difícil. O sea, nosotros hicimos muchísimo cabildeo y lo hemos logrado, pero pues obviamente no todos los países tienen ni las mismas leyes ni las mismas reglas. Entonces hay que trabajar muchísimo y hay que hacer mucho cabildeo, pero hay que empezar con las redes como las que ustedes establecieron ahora, que es clave para el éxito, porque si lo que pueden hacer es reunir los recursos y están convencidos de lo que quieren lograr, lo van a lograr. Digo, van a ir paso a pasito, pero van a llegar ahí. Entonces, creo que es fundamental tomar ciertos elementos y no nada más se trata de capacitar intérpretes de lengua de señas o pagarle a los intérpretes de lengua de señas, y no nada más hacer investigación, sino que es un poco de todo y juntar todos estos recursos, juntar todos estos factores y a mí me parece que van a tener logros increíbles en México, van a poder incidir realmente a que la comunidad sorda pueda tener mucho acceso a través de interpretación de lengua de señas de calidad. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Maya. Gracias por lo que nos acabas de compartir. Me parece que es sumamente importante rescatar esto, ¿no? Que la formación es importante también.
la manera de regular a algunos intérpretes, por lo que entiendo, es eso, ¿no? Que tengan una licenciatura. Y bueno, aquí en México, aunque no contamos con una licenciatura de lengua de señas, específica de lengua de señas, tendríamos que mirar hacia allá, ¿no? Porque sí, no hay una regulación, en México no hay una regulación de los intérpretes. Y mencionabas un poco, ¿no? Algunos lo hacen por amor, y eso está bien porque es parte de la vocación, pero tendríamos que mirar hacia más adelante, ¿no? Que cómo nos estamos formando para brindar un servicio de calidad. Maya, yo tengo una pregunta. ¿Cómo han logrado esta parte de hacer escuelas o tener licenciaturas específicas de lengua de señas? ¿Y cómo tú has vivido esa experiencia, ¿no? De ver cómo se están profesionalizando los intérpretes. Entonces, este cambio ha traído buenos resultados para la comunidad o para los usuarios. ¿Lo has vivido, lo has visto? So yes, let me just clarify. So I in Más no quiero aclarar, way yo that anyone no should digo que carry out interpretation just out of the love for their la la profession. que no, So o I sea, que think no debe haber personas que anyone interpreten nada más por el amor a professionally interpretar. Yo should creo que be necesitamos remunerated profesionales y que los for profesionales that deben service. recibir paga y If you want remuneración por sus to servicios. Es buy decir, something like si if I yo have voy someone pay my a ver, house, si yo I'm pido, not expecting them to do that for free. I o sea, pay, si yo right? pago mi casa So al looking for arquitecto que any other construye mi service casa, I buy, ¿no? I Yo no will espero do que el it for arquitecto lo haga por simplicity. amor a la Same arquitectura. thing for Lo mismo hago por interpretation. los servicios que I que do que think que that que compro, definitely no pago los all servicios, y ya eso debe interpreters need pagar a degree. con They need to take la training los in servicios de it. interpretación. Yo creo que todos los intérpretes And it's no necesitan problem. tener Just out of personal un grado experience, what académico. I have learned through the Es different mi degrees experiencia I have personal es que, taken, como he starting estudiado from varios a grados, empecé communication degree, then I con went una to an licenciatura interpreting, then I went totalmente to an distinta a la interpreting licenciatura en PhD, then interpretación, I'm undertaking an y interpreting luego hice una PhD. maestría y ahora And estoy so haciendo un your doctorado en both interpretación. Entonces, your hay experience in what distintos you studied niveles for how con to base en learn la how to read experiencia left que eye uno va numbers, what was adquiriendo, que uno ha happening tenido writing antes. research articles, Hay que um, reflexionar en la experiencia, hay que it's very leer la important to investigación. start with Entonces, your es individual muy, understanding muy as well. importante Otherwise, you will stay tomarlo just at a también job and como you will not improve parte del desarrollo your personal e knowledge, your individual, porque de thinking otra manera no vas a mejorar um, ni tu your conocimiento, ni tu technical proceso de skills, pensamiento, academic skills. y ni So yes, siquiera tus habilidades técnicas. how Entonces, we got es muy to Serve importante Learning is hacerlo. Y really lo que nosotros connecting hicimos Orlando para from llegar a community. estos It's programas very important that you de first get formación into community. So you have lo más importante es trusted contar con el apoyo de la and the comunidad interpreter señante, community la comunidad de to intérpretes, la comunidad de reach sordos. far and go Todos, with you todos and tienen que say, this reunirse y is what we plantársele al need to gobierno y do. decir al gobierno, esto es lo que necesitamos y esa es la razón por la que lo Did necesitamos. Mexico Me ratify the UN pregunto, Convention México ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. disability? ¿La, la ratificó México? Yeah, it's approved in Sí, Mexico or no? sí, ¿la aprobaron en México o no? La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es, Yeah. Okay. So this convention bueno, pues esta is a convención very good tool in es una terms of herramienta muy, muy buena para respaldar and if I su pronounce correctly, it's Article 9. cabildeo, porque si me acuerdo bien, es el artículo nuevo que habla acerca de And la accesibilidad especially the accessibility y en particular for deaf la people with accesibilidad professional para las sign language personas interpreting services. sordas que So deben tener professional in servicios any de terminology interpretación de lengua de means that señas. this person Profesional, en cualquier terminología, does something significa who is que no trained es and who alguien que hace las is cosas porque las hace, sino que so está entrenado para this hacer las cosas. community Entonces, la together with comunidad you as a sorda, network could go junto to the con government and ustedes say, como listen, redes, pueden we plantarse en el gobierno y decirle, prioritize mira, the UN gobierno, tú convention that ratificaste esta in Convención de this las Naciones convention it Unidas says that sobre los all derechos de public las personas con services discapacidad. should be Y made aquí dice que accessible todos los through servicios públicos professional deben sign ser language accesibles interpreters. a través de Did you servicios use this international profesionales convention de in your lobbying? eh, Right? interpretación. Okay, now
en lengua de señas. Ustedes pueden apoyarse en estas convenciones internacionales como parte del cabildeo y de sus planteamientos. Otra cosa es que si los sordos quieren participar en la sociedad en un nivel cuasi igual, o sea, cuasi igual al de todas las demás personas, pues necesitan acceso y el acceso les llega a través de los servicios de interpretación de lengua de señas. Y una de las cosas que le he dicho a a muchos negociadores en el gobierno es que si ustedes invierten en formación de calidad para intérpretes de lengua de señas, donde si tú invierten en pagar los servicios de los intérpretes, significa que van a tener buenos intérpretes y las personas de la comunidad sorda van a poder participar y contribuir a la sociedad. Porque si yo tengo acceso y sé lo que está pasando, pues puedo participar en las reuniones, puedo decir algo, puedo aportar a la economía. Pero si no tengo acceso a la sociedad, si no tengo acceso a la economía, pues no puedo contribuir, no puedo participar. Entonces, a nivel gobierno dicen, pero es que nos va a costar tanto dinero, qué barbaridad, qué caro, no se puede. Entonces, no es como que están gastando, sino que están invirtiendo en el futuro de los ciudadanos de su país que pagan impuestos, porque ellos también pagan impuestos y por ello tienen derecho a tener acceso a la educación y al trabajo. Los niños sordos, si los niños sordos quieren hacer algo de su carrera, si quieren hacer una carrera, pues tienen que tener educación básica, tienen que tener un conocimiento sólido. Entonces, si tienen acceso a los intérpretes, pueden subir esa escalera y aportar a la sociedad. Entonces, se trata de darle las herramientas a todos los ciudadanos para que contribuyan a la sociedad. Y si se tiene gente sorda, pues hay que darles acceso a servicios de interpretación de lengua de señas de calidad. Maya, ¿podrías darnos alguna recomendación? Estamos iniciando la red. ¿Qué, tú mencionabas, ¿no? No solo es formación, no solo es investigación, también es mentoría. Es algo que también resalto de lo que nos comentabas. Entonces, para iniciar esta red y para fortalecer esta red, ¿no? ¿En qué área o aspecto podríamos comenzar a trabajar? Oh, I think that would be amazing if you would do that. Creo que si logran hacer la mentoría sería increíble. A mí me parece que la mentoría les va a ayudar a fortalecer a ver, para que la mentoría tenga lugar, no se necesita una universidad, se necesita tus habilidades, tu persona, tu dedicación para pensar cómo puedo mejorar mis propias habilidades y cómo puedo ayudar a mejorar las habilidades de mis colegas. Entonces, una de las formas que se puede hacer es programar, programar reuniones regulares con los miembros de sus redes en donde conversen sobre la profesión. Pueden seleccionar un tema, puede ser que el tema sea el código de ética, que es muy amplio, pero si tienen un código pueden hablar del código de ética. ¿Y qué pasa si nos preguntamos, este código de ética es aplicable a cualquier situación? Voy a trabajar en una secundaria y hay un par de niños varones sordos. Y aquí el código de ética dice que yo estoy interpretando entre dos lenguas y yo interpreto solamente de un idioma a otro y yo paso el mensaje y no me involucro. Pero de repente ocurre que los dos niños se meten en un problema terrible, en un pleito terrible. El código de ética no dice qué tengo que hacer en ese caso. Entonces, como no dice nada, entonces no hago nada, o el código de ética es tan estricto que no puso que dije nada, pero está implícito que yo no debo intervenir en esta situación. Entonces, en cuestiones de ética no hay cosas buenas o malas, no hay decisiones correctas o incorrectas, pero hablar de esto, ventilarlo, permite pensar qué es lo que se debería hacer y qué es lo que tendríamos que hacer.
y ayuda. Entonces, de esta manera, la próxima vez que alguien se meta en una situación similar, pues va a saber, va a tener un referente, va a decir, ah, pues esto fue lo que hicieron mis colegas la vez pasada, entonces ahora puedo hacer esto, esto y esto otro. Entonces, esto nos permite reflexionar en lo que se hace como practicante de esta profesión. Otra cosa que hacemos en la mentoría es eh, desarrollo de habilidades. Yo trabajo en conferencias, por ejemplo. Entonces, tengo compañeros que tienen menos experiencia en interpretación de conferencias. Yo tengo mucha experiencia en eso, entonces yo aprovecho esta oportunidad y me siento con mi compañero y le digo, a ver, mira, ven a trabajar conmigo a esta conferencia, pero ¿cómo le vamos a hacer para trabajar juntos? A ver, vamos a ver qué es lo que necesitas para poder trabajar en esta conferencia. Y entonces ellos me pueden preguntar eh, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Yo también les hago preguntas a ellos, porque de esta manera aumentamos nuestro conocimiento mutuo, trabajamos juntos, hacemos el trabajo de conferencia conjunto, y después reflexionamos qué fue la experiencia. Entonces, es una herramienta maravillosa para crecimiento personal como intérprete y como equipo. Yo creo que ustedes pueden obtener mucha energía positiva, muchos sentimientos positivos y lograr una mejora continua de la profesión. Hay muchos libros ahí sobre práctica reflexiva de interpretación de lengua de señas. Pueden usar alguno de estos lineamientos o pueden ustedes diseñar los propios, pero me parece que esta es una forma muy buena de que ustedes comiencen su propia educación. Maya, por último, con respecto a la interpretación, como has visto, en la red también están incluidas personas sordas, intérpretes sordos. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo es la formación? Ellos también, hay también licenciados en interpretación y traducción en lengua de señas, personas sordas. ¿Cómo es su formación? Digamos que es igual a la de los oyentes o es un apartado especial para intérpretes traductores de lengua de señas sordos. ¿Cómo se vive allá esta formación? Yeah, so this is very much Bueno, depend on the esto depende mucho del país en donde viva, en Europa, que es donde yo conozco. Aquí en Holanda, por muchos y muchos y muchos años, hemos estado pidiendo que los intérpretes sordos puedan asistir al mismo programa que los intérpretes oyentes de lengua de señas. Entonces, apenas el año pasado tuvimos éxito y apenas acaban de comenzar el primer intérprete sordo a participar en el mismo programa. Pero cuando hay un módulo, por ejemplo, que es que es de holandés hablado a holandés enseñado, entonces ya ahí no pueden participar porque no pueden participar, pero los mandan a tomar un módulo sobre traducción a la vista de texto y después cómo se traduce a lengua de señas. Entonces, sé que en Noruega, Finlandia y en Suecia ya hay sordos que están en ese programa de formación. También sé que en Alemania tienen una formación específica para formar intérpretes sordos, pero también sucede que sigue habiendo menos oportunidades para los estudiantes sordos que para los oyentes para convertirse en intérpretes de lengua de señas, pero hay que mostrar las buenas prácticas. Así es como se tiene que hacer. O sea, las personas oyentes o sordas que sean intérpretes, deben estar participando en la red, porque se trata de habilidades de interpretación, se trata de ser intérpretes, no se trata de oír, no se trata de hablar, se trata de la traducción, se trata de saber enseñar. Y en lo particular, como tienen tanta diversidad de habilidades, entonces la red se hace mejor junta, porque todo el mundo aporta habilidades distintas a la red, de tal manera que de manera conjunta se pueda construir el mejor equipo. Felicidades, son sorprendente lo que han hecho.
En tu experiencia, Maya, ¿has visto algo respecto a la formación? ¿Qué riesgos hay de que un intérprete, porque hay intérpretes que son muy buenos en lengua de señas, pero sin formación específica como intérpretes o traductores? ¿Qué riesgos crees que haya si no cuentan con formación? Si su actualización, como mencionabas, es nula o tal vez pobre, entonces, ¿qué riesgos podría haber de esto? No, so what we did in the Bueno, lo Netherlands. que nosotros hicimos en Holanda So the 4-year bachelor degree es was que established, se estableció esta licenciatura de 4 años to attend, even y those who didn't have a degree aunque before. no tuvieras So una most of them licenciatura training y could. que quisieras Those who had a ir a degree can al pursue more curso, podían if they ir. had Los que a ya lower habían level of training, like trabajado por muchos años, pero America was an associate degree, which is like a ah, 2-year, no sometimes tenían un part-time, grado like very much less than a formal, bachelor's o sea, que degree. tenían So un grado ultimately, técnico o if que they tenían had the algún tipo de opportunity also capacitación to formal, pues pursue a también bachelor, se les dio la then oportunidad de simply participar en la attend it licenciatura, because pero they la had versión all this experience again. acortada, porque But ellos if ya they traían mucha didn't, experiencia. then Entonces they se les said, hizo okay, un let me examen just de do admisión y another like dijeron, part-time mira, 2 years or pues something entonces to en lugar de hacer compensate 4 for the años, pues cost tienes of que it. hacer tantas And horas then o they got tienes que that hacer 2 años nada 4-year más y ya degree. se les daba la Then what licenciatura we también. did is we Lo actually que hicimos established fue establecer a national body, a national organization, una which organización is called a registration nacional body. que So se it's llama un responsible organismo de registro y for este órgano de letting registro everyone who is tiene pre-exercise registrado a interpreter. todo mundo He says que everyone esté says, okay, if you registrado como fulfill these intérprete de lengua prerequisites, de señas. Es decir, les then decimos, a ver, you si can cumples con become estos a tres national requisitos, registration entonces puedes quedar anotado en esta lista o en este órgano de registro. Este es un cuerpo totalmente independiente, es un órgano totalmente independiente, no tiene nada que ver ni con el programa de capacitación, ni con las asociaciones de sordos, ni con nada. Es como si fuera un órgano totalmente independiente y les decimos, bueno, si te quieres registrar aquí, pues tienes que tener un grado en interpretación. Tienes que decir que cada 4 años vas a seguirte capacitando. Entonces, nosotros aquí en Holanda, cada 4 años tenemos que hacer 60 horas, 60 horas de educación a lo largo de 4 años. O sea, tienes que seguir teniendo capacitación, entrenamiento continuo, todo. Entonces, son cosas que hay que hacer durante 4 años. Si al cabo de 4 años no demuestras eh, que has tenido esta capacitación, pues te quitan el registro. Entonces no te reconocen como intérprete de lengua de señas en Holanda y entonces eso significa que no te contratan y que no te pagan. Entonces hicimos todo el vínculo. Entonces le dijimos al gobierno, pues mira gobierno, si estás pagando el servicio, pues lo que quieres es asegurarte que la gente que está trabajando pues esté calificada. Entonces dijeron, de acuerdo, entonces vamos a hacer el registro y solamente si están registrados aquí les pagamos. Entonces, básicamente, esto significa que todo el mundo está en el registro y que todo el mundo tiene una licenciatura de 4 años. Yo quiero preguntarte sobre la interpretación en señas internacionales. ¿Qué sucede cuando hay un servicio de interpretación en señas internacionales? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo saben si esta persona lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal? ¿Ya hay alguna especie de certificación al respecto de las señas internacionales? Sobre todo pensando en que sea inteligible en todas las conferencias. Um, yeah, I was just saying, shall I sign or shall I speak? And I wanted Pregunto to si debería hacer señas o si debería, si hago la interpretación en señas o en inglés, pero voy a hablar entonces.
No sé si conocen ustedes a la WASLI y a la Federación Mundial de los Sordos. Ellos tienen un sistema de acreditación para intérpretes de señas internacionales. Ese es el sistema que ellos tienen y lo han establecido porque se dieron cuenta que en el trabajo de las Naciones Unidas y en otros órganos relacionados con las Naciones Unidas no tenían un lineamientos o un sistema de calificación para los intérpretes que pudieran trabajar a este nivel. Entonces se estableció este sistema, pero hay otras situaciones en donde los intérpretes de señas internacionales no- lo saben hacer muy bien, son muy buenos intérpretes, pero no están acreditados. Pero no hay otro cuerpo de acreditación. Ni siquiera hay capacitación para volverse intérprete de señas internacionales. No hay. Nosotros aprendemos a través de conocer a otros, a otros sordos, a enseñar, platicar, ir con... Así se aprende, pero a acreditar a las personas en señas internacionales a nivel nacional, como el ejemplo México, no hay una respuesta para esto. Lo más importante es que es tu, o, es que tengas una calificación como intérprete de señas, de tu lengua de señas nacional, y después lo haces en señas internacionales. O sea, señas internacionales es un añadido, pero lo más importante es la lengua nacional. Pero ustedes como órgano nacional serán los que van a decir, bueno, este intérprete también puede hacer señas internacionales. Ahorita se me está ocurriendo que en Holanda hay mucha gente que habla no solamente holandés, sino también inglés. Y sus niveles de inglés varían mucho. Entonces, nosotros como intérpretes, a nivel universitario, tenemos que interpretar de inglés a lengua de señas holandés. Entonces, el profesor viene de otro país, habla en inglés, nosotros escuchamos el inglés y hacemos señas a holandés. Y a mí nunca más me dieron formación para interpretar de inglés a lengua de señas holandesa. O sea, yo viví en Estados Unidos, aprendí inglés, tengo suficiente nivel de inglés para poder interpretar de inglés a lengua de señas holandesa y viceversa, pero creo que es un reto saber cómo se va a acreditar esa capacidad o esa habilidad a nivel nacional. O sea, aquí en Holanda no tenemos una acreditación adicional de que puedes trabajar del alemán o puedo trabajar del inglés, aunque deberíamos pensar cómo hacer esto porque hay muchísimos niveles distintos. Pues muchas gracias, Maya. I don't hear you. Wait. Now I can hear you. Yeah. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos aprendido mucho de ti. Gracias por compartirnos de tu experiencia, es muy útil. Y bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo y ojalá que este sea el primero de muchos contactos que tengamos contigo para compartir lo que nos invitabas a hacer, ¿verdad? Compartir y ya te estaremos contando cómo nos está yendo en la red. Muchas gracias por tu visita el día de hoy. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo más? Yes, go ahead. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Pues muchas gracias, Maya. Hasta luego. No, that's wonderful news. Thank you. Es buena noticia.